Y después va Paul, que quedó pendiente. Buenos días, presidente. Isabela González de Reforma. Yo sí le quiero preguntar cuál es su opinión acerca de las órdenes de aprehensión emitidas en contra de 19 exmandos de la Policía Federal, incluido Jesús Horta. Bueno, pues que se está cumpliendo con la responsabilidad de no tolerar la corrupción y de no ser encubridores. Este asunto, como otros, se presentó en el gobierno anterior. Si no se denuncia, pues nosotros nos convertimos en encubridores. La información que se tiene es que se hizo una investigación sobre los gastos de la Secretaría de Gobernación que tenían que ver con la Policía Federal. Entonces, se sacaba dinero en efectivo de bancos y no había comprobantes. A partir de una auditoría en donde incluso intervino la Cámara de Diputados. Entonces, lo que procedía era presentar una denuncia a la Fiscalía. Ellos hicieron la indagatoria y llegaron a la conclusión de que no hay comprobantes sobre el manejo de estos fondos. Pero está totalmente documentado. Y así en otros casos. Si nosotros no presentamos denuncia, pues vamos a convertirnos en cómplices. La instrucción que tienen todos los servidores públicos es que al conocer de un presunto delito se denuncie, sea quien sea. Porque tenemos que acabar con la corrupción. Yo sostengo, parezco disco rayado, pero como durante mucho tiempo no se habló del tema, tengo licencia para reiterar de que el principal problema de México era la corrupción. Durante mucho tiempo fue lo que dio al traste con todo. Es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica. Por la corrupción hay pobreza, por la corrupción hay una monstruosa desigualdad, por la corrupción se desató la violencia. Entonces, no permitir la corrupción, desterrar la corrupción, aunque se enojen los corruptos, conservadores. Les ofrecemos disculpas
por anticipado, pero no vamos a dejar de limpiar al país de corrupción. Tenemos que acabar con esa pandemia, más que eso, ¿no? La peste funesta de la corrupción. Abel Quesada, un gran caricaturista y pintor, hizo una vez una caricatura donde dibujaba de cómo fue repartiendo Dios las riquezas en el mundo, que iba por los cielos, y le decía a su ayudante cuando tenían debajo a Brasil: aquí hay que darles mucha selva, el Amazon, mucha agua, poco petróleo. En Argentina, aquí tierras fértiles para la agricultura, para la ganadería, las pampas, poco petróleo y así. Colombia, Venezuela, Guatemala, selvas tropicales, tierras fértiles, agua en abundancia. Y cuando llegan a México, empieza a dar instrucciones el señor a su ayudante: aquí buenas tierras para la producción agropecuaria, agua, selvas, bosques, oro, plata, algo así. Aquí está, petróleo, gas. Dicen que le dijo su ayudante al señor: oiga, se le está pasando la mano, le estamos dando mucho a este país, no te preocupes, también le vamos a dar ya no lo puedo mencionar. Sí. Y eso es lo que ha pasado. O sea, un país tan rico en recursos naturales que vive la paradoja, la contradicción de ser un país rico con pueblo pobre. ¿Y por qué? ¿Es por culpa del pueblo? Si nuestro pueblo es trabajador, es de los pueblos más trabajadores del mundo, ¿es porque no tenemos recursos naturales? Hay en el mundo alrededor de 20 países nada más de los 200 que tienen petróleo, y México es afortunado en ese sentido. Y tenemos de todo. Entonces, ¿por qué el atraso de México? ¿Cuál es la explicación de que haya tanta pobreza? La corrupción que ha imperado. Eso es lo que
más ha dañado a nuestro país, sin duda. Entonces tenemos que limpiar la corrupción. Solo con eso ya podríamos sentirnos satisfechos. Sí, desterramos la corrupción del país. No es fácil porque se fueron creando intereses, se fueron acostumbrando a vivir al amparo del poder público. El gobierno estaba convertido en un comité al servicio de una minoría. No era un gobierno del pueblo, era un gobierno